Tercera parte de la lección número 19, el juicio. Y antes de leer la tercera pregunta, encontré lo que buscaba. Te pido, te encarezco que leas el libro El conflicto de los siglos. El texto que buscaba lo encontramos en el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Es muy extenso el capítulo, tiene muchísimos detalles y muchísima información. Y si puedes, por favor, lee el capítulo completo, capítulo 29, el juicio investigador. Hoy mil disculpas porque volvió el frío. Y dice de la siguiente manera, acerca de este texto que leímos de Romanos 14:10, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Los muertos ya no existen, ¿cómo podrán comparecer? Y los vivos, el tribunal de Cristo está ya en el lugar santísimo. ¿Cómo vamos a comparecer? Aquí tenemos luz e información. El testimonio de Jesús habla. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles. Recuerda eso. Y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Eso lo dijo en Lucas capítulo 20, versículos 35 y 36. Y además declara que en Juan 5:29, los que hicieron bien, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida, la primera resurrección. ¿Te acuerdas que ya estudiamos todo esto? No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. No estarán presentes ni los muertos ni los vivos. No hay cómo. Tenemos a alguien allí que estará abogando por nosotros. Él estará presente y abogará por nosotros. ¿Cuánto nos aprecia? ¿Cuánto costamos para poder llegar Él a ser nuestro abogado? ¿Cuánto le costó? ¿Cuál fue el costo? Su sangre, su vida. Sigo leyendo. Jesús aparecerá como el abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Ahí está. De esa manera, dice Primera de Juan 2:1, recordémoslo, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, Jesucristo el justo. Y se nos recuerda en Hebreos 9:24 y en el 7:25, porque no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Entonces es esa la manera en que se nos explica, por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que ellos se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, mucha atención a ese detalle,
las vidas de todos los que hayan creído en Jesús desde Adán pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¡Wow! Con la lupa divina se hace ese examen. Aquí lo dice mejor. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien, aquí es donde viene esto que es tan difícil, tan duro, tan importante. En caso de que alguien, ese alguien es un hijo de Dios que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, mientras no se haya arrepentido es imposible que sea perdonado. Su nombre será borrado del libro de la vida. ¡Ay! Dios ten misericordia. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, bueno, y no se arrepintió, al Hijo de Dios que no se arrepintió, a este borraré de mi libro. Y en cuanto al asunto de que sus buenas obras no son tenidas en cuenta, y el profeta Ezequiel dice, en Ezequiel 18:4, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. O sea, ¿de qué le serviría haber hecho todo el bien durante varias décadas, digámoslo de esa manera, y al final cometió un pecado del cual no se quiso levantar, no se quiso arrepentir, no lo abandonó, no lo confesó? Ahora está más claro, ahora está mucho más claro. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes o participantes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, ¿te acuerdas? Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. ¿Cuál es la de las tres cosas que Jesús nos aconseja que le compremos? ¿Cuál es la segunda? Vestiduras blancas, dice él, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y las vestiduras blancas no son otra cosa que el carácter de Jesús y la justicia de Jesús. Y se compran, dice Isaías, sin precio y sin dinero. Nadie tiene cómo comprar eso, realmente hablando. Dice, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. ¿Recuerdas el rey Salomón? En su vejez fue seducido por las mujeres y llegó a apostatar y a adorar a los dioses paganos de esas mujeres que eran extranjeras, eran paganas. Pues él se arrepintió y después de haberse arrepentido escribió el libro de Eclesiastés. Tú puedes leerlo y lo encontraremos allá. Sigo leyendo. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy aquel que borro tus transgresiones a causa de mí mismo
y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43:25. Cuando Dios borra esos pecados, no se acordará más de ellos. Suspira aliviado. Jesús dijo, el que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Apocalipsis 3:5. A todo aquel pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-33. Ahora escucha esto. Lo coloqué aquí intencionalmente. Todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos de los tribunales terrenales no representa sino débilmente el interés manifestado en los atrios celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. Es muchísimo el interés que tiene todo el universo por este juicio. Y la enorme mayoría de los seres humanos ni siquiera tienen idea de que Jesús está haciendo ese juicio allá en el santuario celestial. Los que rechazaron una y otra vez a Jesús cuando se les ofreció la salvación a través de su sangre. Estos sí que se tienen que preocupar, porque si la muerte los coge en ese estado, están perdidos eternamente. Y los que rechazan una y otra vez la oportunidad de salvarse, y aún el Espíritu Santo no se ha retirado de la tierra, porque Jesús aún no ha salido del lugar santísimo. Cuando Jesús salga de ese lugar santísimo, terminando la obra, el Espíritu Santo se retirará de la tierra. ¿Por qué? Porque todos los casos habrán sido fallados para eternidad de dicha, de alegría, de gloria, de gozo, o para eternidad de muerte eterna. El juicio de los que, teniendo oportunidad de aceptar a Jesús, la rechazaron, no quisieron, se realizará durante el milenio. Mantén eso presente, ¿ok? Leí de El conflicto de los siglos, páginas 475, 474 y 475. Muy bien, ahora sí vamos con la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Dónde están registradas todas las cosas que hicimos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Aquí hay un registro de personas que están delante del trono siendo juzgadas. Y ya vamos a esclarecer y a entender, ¿ok? Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esto que estamos leyendo ya lo estudiamos en la lección número 13, cuando estudiamos el milenio. Estos muertos grandes y pequeños de pie ante Dios son los que participaron de la segunda resurrección. ¿Por qué se les llama muertos? Porque están muertos espiritualmente, a pesar de que el Señor los resucitó. Lee nuevamente capítulo 2 de Efesios, versículo 1 y versículo 5.
estando nosotros muertos en nuestros pecados. Estos muertos espiritualmente han sido resucitados y están en la presencia de Dios. Después del milenio, después de que se cumplen los 1000 años, Jesús regresa a la tierra con la Nueva Jerusalén y los resucita. Pero durante ese milenio, ellos ya fueron juzgados. En el Apocalipsis existe algo que los teólogos llaman quiasmo, y es el colocar eventos futuros después o antes de eventos pasados, y eso confunde un poco. De hecho, mira lo que dice. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cómo podrían ser juzgados después de ser resucitados? Si acabamos de leer todo lo contrario. Pues esto en teología se llama quiasmo, no que yo sea teólogo o que haya escuchado, o que haya estudiado teología. Es que lo he escuchado de teólogos que sí estudiaron teología. Esto está claro porque ya lo aprendimos y ya lo estudiamos. El juicio de los impíos, de los que se perdieron, leímos que se verifica en fecha posterior al juicio investigador. Y de hecho somos nosotros los que vamos a juzgarlos. Muy bien. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué muertos son estos? Muertos espirituales que fueron resucitados 1000 años después. Ya habíamos leído y aquí lo vamos a leer de nuevo. Todas las obras nuestras están registradas en los libros. Y ya habíamos dejado claro, la Biblia ya había dejado claro dónde están esos libros. En el cielo, en el santuario celestial. Muy bien. Vamos pues, vamos a voltear la hojita para la pregunta número 4. ¿Cuán importante es todo esto? Tienes una responsabilidad ante Dios de compartir todos estos videos con aquellos que tú sabes que no saben lo que ahora tú entiendes y de lo cual tienes conocimiento. Muy bien, vamos a la pregunta número 4. ¿Quién será el fiscal, o sea, el acusador? Apocalipsis 12:10, Zacarías 3:1 y 2 Judas versículo 9. Bueno, aquí la respuesta ya está. El dragón, o sea, Satanás, es el fiscal, el acusador que nos acusa ante Dios. Yo voy a comenzar con Judas 9. Resulta que Moisés, ya lo había comentado, a punto de entrar a la tierra prometida, cometió un pecado gravísimo. Y Moisés murió solito en una cumbre de un monte. Bueno, ahora no estoy seguro si fue el monte Nebo o el monte Pisga. Voy a buscarlo aquí rápidamente. La Biblia nos dirá. Muy bien. Acerca del monte Pisga, dice Deuteronomio 3:27, que Dios le dijo, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y en Deuteronomio 4:49, y todo el Arabá del oriente, de la mano de las alas de Pisga. Y dice Deuteronomio 34, ¿dónde? 34, 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
1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan. Pero todavía no he llegado al punto que yo quería, que es el punto en el que yo quiero saber si fue en el monte Nebo o en el monte Pisga que murió Moisés. Bueno, con su perdón, ustedes me perdonan, pero voy a ver si lo encuentro entonces aquí en el espíritu de profecía, en el testimonio de Jesús. Ah, muy bien. Ok, esa era mi confusión. Dice en la historia de la redención, capítulo 22, titulado La muerte de Moisés. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, ahora está comprendido, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés. Muy bien, muy bien. Y quiero ver si hay algo más aquí. Y sigue diciendo, aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden: sube al monte Nebo y mira la tierra de Canaán, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y dice, Moisés se apartó de la congregación y se encaminó silencioso y solitario hacia la ladera del monte para subir al monte de Nebo, a la cumbre de Pisga. Muy bien, y finalmente fue allí donde él murió. Ahora, con ese esclarecimiento, Moisés murió solo allí, el mismo Dios lo enterró, lo sepultó. Y poco después nos dice el mismo testimonio de Jesús que Jesús personalmente lo resucitó. De paso, fue el primer hombre en ser resucitado. Solo que en aquella ocasión, Jesús, que tiene el nombre de Arcángel Miguel en la Biblia, Miguel es aquel que es igual a Dios, contendió por el cuerpo de Moisés con el diablo, porque el diablo lo acusaba de no ser digno de la resurrección para ir al cielo por causa del pecado que cometió poco antes de entrar a la tierra prometida. Pero cuando el arcángel Miguel, o sea, cuando Jesús contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Por eso cada vez que yo inicio una lección en la oración digo que Jehová reprenda a los demonios, porque es todo lo que la Biblia nos autoriza a decir. De hecho, aquí en el libro de Josué, vamos a buscarlo, en el libro de Zacarías se habla la experiencia del sacerdote Josué, que es mucho, mucho, mucho más diciente. Bueno, pero no terminamos allí. Entonces Satanás tuvo que huir ante la reprensión. Jesús le dijo que el Señor te reprenda. Él tuvo que irse y Jesús de hecho lo resucitó. Y si tú ya lo estudiaste, sabes que Moisés y Elías aparecieron lado a lado por ocasión de la transfiguración de Jesús en la tierra. Bueno, y nos dice en Zacarías, el capítulo 3, versículo 1 y 2,
Dice Zacarías que Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová también es en la Biblia Jesús. Y vamos a comprobar que en esta ocasión este ángel de Jehová que se menciona aquí en Zacarías 3, 1 y 2 es Jesús. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién es el acusador? Hoy en día, ¿cómo se le llama al acusador en una corte? El fiscal. Mira la pregunta. ¿Quién será el fiscal y quién es ese acusador? Es el diablo. Aquí está. Ahora observa. En el versículo 1 dice que ¿quién era el que estaba? El ángel de Jehová. Pero el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Satanás está acusando al sumo sacerdote Josué. Y viene el ángel de Jehová y le dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Aquí hay un Jehová diciéndole a Satanás que Jehová le reprenda. Pues resulta que el nombre de Jesús es Jehová. Por eso Jesús, después de resucitado, en Mateo 28, 19 y 20, le dijo a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cuando estudiemos la lección del bautismo entraremos en más detalle, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no dijo en los nombres? El Padre tiene el nombre de Jehová, el Hijo tiene el nombre de Jehová y el Espíritu Santo también. Por eso está bien decir en el nombre. Y este registro bíblico es tal vez el mejor que hay para comprobar lo que estoy diciendo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Por eso nosotros debemos siempre, si fuese posible, antes de comenzar una clase bíblica, un estudio bíblico o una presentación, reprender a los demonios, porque ellos se hacen presentes para distraer la atención, para confundir las mentes o nublarlas o cegarlas, o para cualquier otra cosa. Muy bien, entonces el acusador es Satanás. Vamos pues con la pregunta número 5. ¿Quién será el juez en el juicio? Segunda de Timoteo 4:1, Juan 5:22, Daniel 7:9 y 10. Jesús será el juez en el juicio. Ya lo habíamos dejado claro en videos anteriores, pero yo quiero comenzar con Daniel capítulo 7, versículos... de la pregunta número 4 no leí Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Esta es una escena celestial. En el cielo, Satanás acusaba a los ángeles que se mantenían fieles de ser todo lo contrario, de ser infieles. A las 2/3 partes que se mantuvieron fieles cuando él se rebeló, él las acusaba de ser infieles. Acusador allá en el cielo, acusador en la tierra.
¿Hay alguna duda de que Él es el acusador? Pero bueno, íbamos a ver la escena de Daniel 7, 9 y 10 para comprobar que Jesús es el juez. Daniel, capítulo, ya lo mencioné 2, 3 videos atrás, pero volvamos a verlo. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Por favor, abre tu propia Biblia y comprueba lo que estoy leyendo con tus ojos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Este anciano de días es el Padre. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Todo el universo y todo el cielo está pendiente de este juicio. Ahora dice, el juez se sentó. Ya el Padre, el anciano de días, ya leímos el registro de que se sentó primero. Ahora surge otro personaje en el escenario que es llamado el juez, y dice que se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es ese juez? ¿Quién es ese segundo personaje que aparece allí? Bueno, vamos a leerlo de labios de Jesús en Juan 5:22. El mismo Jesús lo dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es ese juez? El segundo juez que se sienta en la escena de Daniel 7, 9 y 10 es Jesús. Pero además tenemos al apóstol Pablo que lo reconfirma, 2 de Timoteo 4:1. Bueno, vamos a buscarlo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué se me hizo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¡Wow! ¿Quién es el juez? Es Jesús. Bueno, ya regresamos con el cuarto segmento, la cuarta parte de esta maravillosa lección titulada El Juicio.